En un mundo muerto. Capítulo 12. Abrí los ojos con dificultad. El aire estaba pesado, cargado de óxido y encierro. Estaba tirado sobre un suelo metálico frío, y lo primero que sentí fue el ardor insoportable en lo que quedaba de mi mano izquierda. Cuando intenté moverme, un zumbido eléctrico resonó desde las paredes. No había ventanas, ni resquicios, solo un galpón gigantesco y sellado, iluminado por lámparas industriales que colgaban como ojos vigilantes. Y no estaba solo. 5 figuras me rodeaban, cada una diferente, cada una con una presencia única que hacía que el dolor se diluyera por un momento en pura alerta. La primera que se acercó fue ella, Amanda. Cabello gris largo que le caía sobre los ojos, ocultando la mitad de su rostro, pero dejándome ver los colmillos que asomaban cuando sonrió. Llevaba una campera de cuero rojo tan gastada que parecía haber sobrevivido a más batallas que yo. Sin decir nada, se me lanzó encima. Pensé que iba a rematarme, hasta que de su boca salió un líquido viscoso, rosa brillante, que cayó directamente sobre el muñón. El dolor que me consumía como fuego se apagó al instante. Un calor extraño recorrió el brazo, como si miles de agujas me anestesiaran a la vez. «Eso es todo lo que puedo hacer por vos», dijo, su voz rasposa, divertida, casi burlona. Jadeando, logré susurrar. «Gracias, de verdad. Me estaba matando el dolor, pero ahora no». Amanda sonrió con picardía, mostrando de nuevo los colmillos. «De nada, guapo». Y soltó una risita juguetona, como si todo lo que acababa de pasar fuera apenas un juego para ella. Antes de que pudiera decir algo más, una voz grave interrumpió. Marcus. Alto, fornido, con los brazos descubiertos y un aire de boxeador de calle. Su gorra roja le cubría los ojos, y la forma en que apretaba los puños bastaba para dejar claro que no confiaba en mí. «Bueno, ahora cállate y quédate quieto. No estamos acá para hacer nuevos amigos». El resto me observaba en silencio. Una chica de ropa masculina, encogida en sí misma. Ix, la portadora del fuego marrón. No levantaba la vista, como si el suelo fuese más interesante que yo. Daniel, un adolescente en bata de científico, sin piernas, con la mirada apagada de alguien que había perdido mucho más que movilidad. Y Anako, una joven de mirada amable, un parche negro cubriéndole el ojo derecho y brazos mecánicos que brillaban suavemente bajo la luz. Ella me miraba con cierta empatía, como si pudiera ver más allá del desastre en el que estaba envuelto. Estaba por preguntarles dónde estaba y qué demonios querían de mí, cuando un chirrido metálico rompió el silencio. Un parlante en lo alto del galpón se encendió con un zumbido, y una voz conocida, desagradablemente conocida, llenó la sala. «Hola, pequeñas velas», dijo el científico, con tono burlesco. «Hoy les traigo un regalo. Mateo, el portador de los fuegos negro y blanco». El aire se congeló. Todos dejaron de respirar por un segundo. Sentí sus miradas clavarse en mí como cuchillos. Sus ojos eran mezcla de sorpresa, cautela y algo más. Miedo. Me puse de pie, tambaleándome, y no pude evitar reír. Una carcajada amarga que me salió del pecho, porque lo había reconocido de inmediato. «Ah, hola Víctor», dije, saboreando cada sílaba. «Tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo está la familia?» Hubo un silencio absoluto. Del parlante se escuchó la voz alterada, dudosa. ¿Qué dijiste? Yo ya estaba planeando. Mis palabras no eran improvisadas, eran un cuchillo dirigido a donde más dolía. Jajaja, si mal no recuerdo, la última vez que te vi, te dejé reducido a un torso. Escupías sangre y llorabas como un cobarde. Pude sentir cómo los portadores me miraban incrédulos. Amanda alzó las cejas, Marcus apretó los puños, y Ix levantó por primera vez la vista, como si no pudiera creer lo que oía. Yo continué, disfrutando el desconcierto en la voz de Víctor. «Ah, por cierto, me encantó la melodía del pianista. Tenías razón, es una hermosa película». El científico soltó un gruñido nervioso desde los altavoces. ¿Se puede saber qué demonios te pasa? Su voz se tornó más áspera, perdiendo la compostura. ¿Qué le pasó al Matt que lloraba y suplicaba por su vida? Me reí de nuevo, con un filo oscuro que ni yo reconocía en mi propia voz. Ese Matt murió, Víctor. Y murió gracias a vos. El silencio fue reemplazado por un murmullo eléctrico en la línea, como si intentara recomponerse. Intentó cambiar de tema, desviar la conversación, pero yo no lo dejé. Jajaja, y lo mejor de todo es que ni con todo tu poder pudiste contra mí. Tuviste que lanzarme llamas una tras otra, esperando que mi cuerpo agotado hiciera el trabajo por vos. Y aún así no pudiste. ¿Por qué no venís acá y continuamos nuestro baile? Su respiración era audible, cargada de furia contenida.
Mañana hablamos, bastardo. Yo sonreí, sabiendo que había tocado la herida que más le dolía. Perfecto, Víctor. Nos vemos mañana. Que descanses, bueno, lo que queda de vos. Ja 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 ja, el parlante se apagó con un chasquido. El silencio volvió al galpón. Solo quedaba mi risa retumbando contra las paredes metálicas, y las miradas de los portadores, incrédulas, casi asustadas. Era como si hubieran visto a un fantasma, algo que no terminaban de comprender. Y yo, con el muñón cauterizado, la frente sudada y la garganta reseca, solo pude pensar en una cosa: el verdadero juego recién empieza. Me senté sobre una piedra húmeda, apoyando la espalda en la pared fría del refugio improvisado. Los portadores me rodeaban en un semicírculo irregular, algunos sentados, otros de pie, todos expectantes, todos cargados de ansiedad. Sus ojos brillaban con esa mezcla incómoda de miedo y esperanza que me pesaba más que cualquier herida. Respiré hondo. No podía permitirme titubear. Bueno, mi voz salió grave, seca. Tienen miles de preguntas. Y las voy a responder. Una por una. Sin esconder nada. Pero después, ustedes van a contestar las mías. Y quiero la verdad. Toda. El silencio que se hizo fue tan espeso que hasta podía escuchar cómo el viento se colaba por las grietas. El primero en hablar fue un portador joven, con las venas verdes marcándole el cuello. ¿Qué sos realmente? ¿Humano, mutado, las dos cosas? Otro no esperó su turno. ¿El fuego negro de dónde sale? No es normal, ni para un portador ni para un infectado. Una mujer, la mayor del grupo, me clavó los ojos. ¿Por qué luchas con nosotros? Podrías habernos dejado morir como hacen todos. ¿Qué ganas? Las preguntas se amontonaban. Una tras otra. Un rugido humano más fuerte que cualquier monstruo. Yo alcé una mano para imponer calma. Les voy a responder todo. Pero escuchen bien, no me interesa que me crean un salvador ni un monstruo. Lo que soy, lo que tengo, lo cargo como una condena. Y no lo perdí. Tragué saliva, apretando los puños. Sí. Tengo fuego negro. Sí, lo controlo. Y sí, me cuesta la vida cada vez que lo uso. ¿Qué soy? Ni siquiera yo lo sé. Pero lo único que me importa es que cada vez que lo enciendo, es para que alguien más viva un día más. Noté cómo se movían incómodos, murmurando entre ellos. Y ahora, continué con la voz más dura, les va a tocar a ustedes. Cuando termine de responder lo que quieran, me van a contar qué saben realmente de esto, qué vieron, qué escucharon, y qué esconden. Porque no vine hasta acá para dar un discurso. Vine para sobrevivir. Y si vamos a hacerlo juntos, quiero la verdad. Silencio otra vez. Una tensión que parecía cortar el aire. Y entonces, como si se hubiera roto un dique, las preguntas volvieron a caer sobre mí como una lluvia interminable. Amanda fue la primera en abrir la boca. Me miraba fijamente con esos mechones grises que apenas le dejaban ver los ojos. Sus colmillos sobresalían un poco cuando habló. ¿Cómo hiciste para tener dos fuegos? Su tono era casi un susurro, como si temiera la respuesta. Y encima, justo el blanco y el negro. Me quedé un segundo en silencio, disfrutando de la incomodidad que provocaba esa pregunta. Digamos que no fue por elección. Ladeé la cabeza y sonreí, sin dar más explicación de la necesaria. Pero sí, los tengo. Y no me arrepiento. Marcus no aguantó más. Caminó hacia mí con pasos pesados, apretando los puños. Sus músculos tensos, su visera roja tapándole parte de la cara. ¿Cómo es eso de que peleaste contra el científico y sobreviviste? Me escupió las palabras casi en la cara. Solté una risa seca. Bueno, no lo hice solo. Tuve ayuda del portador del fuego negro y violeta. Ese detalle dejó el aire más espeso. Los demás se miraron entre sí, confundidos. Fue Ix, la tímida, la que habló con voz temblorosa. ¿Ayuda? O sea, ¿tenés gente? Me incliné un poco hacia ella, tranquilo. No solo gente. Tengo un refugio. Para mutados y humanos libres. Y cuando salgamos de acá, miré a todos uno por uno, me gustaría que se unan. Marcus golpeó el suelo con su bota y buzó. ¿Qué mierda te pasa? Hablas como si fuera tan fácil. Me acerqué lentamente a él, pero sin perder la calma. Primero cálmate. Hacerte el malo no te sirve conmigo. Eso lo sacó. Su respiración se volvió más fuerte y dio un paso listo para lanzarme un golpe. Pero antes de que lo hiciera, Hanako se adelantó, levantando sus brazos mecánicos y con un acento torpe, casi arrastrando las palabras. Calma, no es malo. Parece que quiere ayudar. Marcus gruñó, apartando la mirada.
De acuerdo, pero no me cae bien. Yo me levanté, cerrando la distancia entre nosotros hasta quedar frente a frente. Sus ojos eran los de un animal acorralado, listos para explotar. ¿Sabes qué, Marcus? Mi voz fue baja pero firme. Yo era nadie. Y con sangre, sudor y lágrimas, me convertí en líder. Y quiero que vos también seas libre. Lo vi titubear, su expresión cambió de furia a cansancio. Bajó los hombros y exhaló como si todo el peso lo aplastara. Ah, lo siento. Hace días que no como nada. Sonreí y saqué de mi bolsillo un chocolate arrugado. Se lo tendí. Toma. No es mucho, pero lo necesitas. Me miró incrédulo por un segundo, luego soltó una risa corta, sincera. Ok, el ambiente se relajó apenas. Los otros portadores, que habían estado observando como buitres un duelo inevitable, ahora se soltaron con más preguntas, ansiosos, como si mi pequeño gesto hubiera abierto una grieta en la desconfianza que nos separaba. Las horas pasaron lentas en aquel galpón sellado. El silencio era denso, interrumpido apenas por los pasos mecánicos de Hanako o la respiración pesada de Marcus. Yo ya me había acomodado contra una pared fría, observando, pensando en cómo salir de ese infierno. Entonces, los parlantes volvieron a chisporrotear. Esa voz que ya conocía demasiado resonó como un eco molesto. Hola, pequeñas velas. Ni siquiera lo dejé terminar. Ah, hola Víctor, dije levantándome con una sonrisa torcida. ¿Cómo amaneció ese torso? Ja ja ja. El silencio después de mis palabras fue delicioso. Sentí como los portadores se tensaban, tragando saliva. El científico carraspeó, evidentemente molesto. Silencio. Acá yo mando. Rugió. Acá soy tu dios. No pude evitar reírme fuerte. ¿Dios? Lo escupí con ironía. El dios de los fracasados, quizás. Años y años experimentando para crear tu propio mat, pero nada, seguís siendo el mismo inútil que no pudo ganarle a un adolescente débil, teniendo todo a tu favor. El parlante vibró con un golpe de estática, como si estuviera a punto de romperse de pura rabia. Me cansaste, mocoso, hoy te morís. Me pasé la lengua por los labios, saboreando el momento. Bueno, si este es mi último día, quiero pedir un último deseo. Hubo un silencio incómodo. Podía imaginarlo apretando los dientes del otro lado. ¿Eh? ¿Qué crees? Me encogí de hombros como si pidiera algo trivial. Quiero un poco de intimidad con la chica del pelo gris. Ja ja ja. Ya sabes, un último descargo antes de estirar la pata. El galpón quedó en shock. Pude sentir las miradas clavarse en mí, pero yo no aparté la sonrisa. Del otro lado, Víctor soltó una carcajada grotesca. Estás loco. Ja ja ja, me haces enojar, y de repente me salís con esto. Bueno. 1 hora te doy. Apaga los micrófonos y las cámaras. Mi voz se volvió seria, cortante. No me gustan los espectadores. Se notaba su duda, ese momento donde luchaba entre la desconfianza y el placer de humillarme. Finalmente, su voz volvió, pesada. Ah, bueno, enano. 1 hora sin cámaras ni micrófonos. Un chasquido metálico. Luego silencio absoluto. Me puse de pie enseguida, mi voz firme llenó el galpón. Bueno, tenemos 1 hora. Tenemos que actuar ahora. Los portadores me miraron sin decir palabra. Había incredulidad, miedo, y un destello de esperanza. Amanda fue la primera en acercarse. Sus ojos, casi ocultos por el flequillo, brillaban rojos. ¿Eso fue en serio? Preguntó con un hilo de voz, sonrojada. La miré un instante y respondí sin perder el tiempo. Vamos. Tenemos que actuar. Marcus reaccionó primero, rompiendo los parlantes de un golpe seco con el puño. Chispas saltaron al suelo. Listo. Gruñó. Amanda, vos rompe los micrófonos ocultos. Ordené sin dudar. Ella sonrió, aún con las mejillas encendidas, y el fuego rosa chisporroteó en sus manos antes de lanzarse a la tarea. Hanako, revisa las paredes. Buscad grietas, mínimas fisuras, lo que sea. Sus brazos mecánicos retumbaron contra el acero, golpeando y palpando con precisión. Daniel, vos vigila la puerta. Si alguien viene, nos avisás. El chico me miró desde su silla improvisada, ojos cansados pero encendidos por primera vez en años. Entendido. El galpón quedó en movimiento, como un enjambre que recién despierta. Y mientras los veía obedecer, supe que el miedo estaba cambiando de bando. Por primera vez, ya no eran simples prisioneros. Eran portadores. Eran mi equipo. El galpón estaba en silencio absoluto. Ni un zumbido, ni un eco de estática. Las cámaras y micrófonos apagados. 1 hora.
Eso era todo lo que teníamos. 1 hora para volvernos libres o morir en esa tumba de acero. Los portadores me miraban, expectantes. Yo tragué saliva, sentí el ardor del muñón en mi brazo, y hablé firme. Escuchen bien. Cuando se dé cuenta que no hay cámaras, Víctor va a mandar a alguien a revisar. Y ahí lo cazamos. Amanda ladeó la cabeza, su flequillo gris ocultando media cara. ¿Y qué hacemos después? Subimos al techo, dije sin dudar. Saltamos sobre el que envié y lo destruimos. Después, corremos. Afuera nos vamos a recuperar, aunque sea un poco. Lo presiento. Hubo un silencio. Marcus buzó, cruzando los brazos. Un plan loco, me gusta. Hanako asintió, sonriendo con esa calma extraña que tenía incluso en medio del caos. Lo intentamos. Todos aceptaron. La decisión estaba tomada. El tiempo pasó lento, pero cuando la hora terminó, nos movimos como habíamos ensayado en nuestras cabezas. Con ayuda, todos logramos subir al techo, aplastando el metal sin hacer ruido. Solo Amanda quedó en el piso, fingiendo estar inconsciente en medio del galpón, como carnada. La puerta se abrió de golpe. El rechinar metálico anunció la llegada de un mutado mecánico, con piezas de hierro sobresaliendo de su piel y un ojo rojo brillando como una alarma viviente. Avanzó rápido, directo hacia Amanda. Ahora, grité. Todos caímos desde el techo como una luz. El peso combinado lo aplastó contra el suelo. El crujido del metal resonó por el galpón. Marcus lo golpeó sin piedad, y exclavó fuego marrón en las juntas. Hanako arrancó un brazo mecánico de cuajo. En segundos, el mutado era chatarra. No había tiempo que perder. Amanda cargó a Daniel en su espalda y corrimos por la puerta abierta. Las alarmas rugieron como bestias. Pasillos destruidos se iluminaban con luces rojas intermitentes. El eco de pasos, sirenas y gritos resonaba detrás de nosotros, pero seguíamos corriendo, sin mirar atrás. Finalmente, una luz. Una salida. Y afuera, como caída del cielo, había una camioneta modificada, con placas de acero, ruedas reforzadas y hasta un maldito estéreo. Arriba. Grité. Todos se subieron como pudieron. Marcus tomó el volante sin pedir permiso, rugiendo el motor con una sonrisa de loco. La camioneta se lanzó hacia adelante, atravesando el campo abierto mientras las alarmas quedaban atrás. Los gritos se mezclaron con risas, lágrimas, y el viento en nuestras caras. Hanako me abrazó fuerte, como si no quisiera soltarme nunca más. Marcus, con una carcajada, encendió el estéreo y música vieja comenzó a sonar en los parlantes. Por primera vez en mucho tiempo, nadie murió. Nadie quedó atrás. Bueno, dije respirando hondo, nos vamos al refugio. 1 hora después, el refugio mutado seguía en calma. El pájaro negro y Zara conversaban en voz baja, vendados y cansados, hasta que un grito desde la torre interrumpió todo. Lucía. Se escuchó desde arriba. Una camioneta se aproxima. Todos los mutados se tensaron. Armas improvisadas, garras, colmillos. El refugio se preparaba para la pelea. Pero entonces, algo imposible. De las ventanas de la camioneta que se acercaba, brazos se asomaban y lanzaban fuegos de diferentes colores al aire, iluminando el camino como fuegos artificiales. Rosa, rojo, marrón, azul, y de pronto, el techo de la camioneta se abrió. Yo me subí arriba mientras el vehículo seguía en movimiento. El viento golpeaba mi cara, mi muñón ardía, pero mi voz retumbó más fuerte que cualquier alarma. Familia. Grité, levantando el puño. Regresé. El refugio entero estalló en gritos, risas y lágrimas. No era un simple regreso. Era el inicio de algo mucho más grande. Fui el primero en dar un paso adelante. Antes de moverme hacia la salida me detuve, miré a cada uno de los portadores y hablé con voz firme, pero cargada de la calidez que merecían después de todo lo que habían soportado. Ustedes son bienvenidos a mi casa si así lo desean. No hay cadenas, no hay obligación. Solo decisión propia. El silencio fue breve, apenas un respiro, pero en él sentí el temblor de sus corazones. Entonces, uno por uno, comenzaron a asentir. Algunos se aferraban al deseo de un nuevo comienzo, otros apenas podían pronunciar palabra entre los sollozos. Pero todos, sin excepción, dijeron que querían quedarse. Vi lágrimas recorrer rostros endurecidos por el dolor. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, se permitieran llorar por alivio y no por pérdida. Marcus se abrió paso entre ellos, con la voz quebrada pero firme. «Te debo mi vida, Mateo», dijo, bajando la cabeza. «Si no fuera por vos estaría muerto».
No me importa a dónde vayas, voy a seguirte. Lo miré a los ojos, y no necesité pensar en la respuesta. Ahora somos hermanos, le dije, con un gesto grave pero sincero. Marcus rompió en llanto, hundiendo el rostro entre sus manos, como si aquellas palabras hubieran quebrado un muro que lo mantenía en pie a la fuerza. Fue entonces que avancé hacia las puertas. Bajé primero los escalones, cargando el peso de lo que acababa de aceptar. No solo tenía a mi gente, a mi familia, ahora también a ellos. Las puertas chirriaron al abrirse, revelando el exterior, y la luz del día nos envolvió a todos. Detrás mío, escuché el murmullo de pasos inseguros, el suspiro contenido de quienes decidían volver a caminar al lado de alguien. El mundo nos esperaba. El aire estaba denso, cargado de un silencio que no sabía si era expectación o miedo. Yo lo sentía en la piel, como electricidad antes de la tormenta. Los portadores me observaban todavía incrédulos, con esa mezcla de desconfianza y hambre de respuestas. Había prometido responder sus preguntas, pero antes de eso, tenía que mostrarles algo. Un leve estremecimiento en el espacio a mi lado fue suficiente para que lo supieran. La distorsión del aire, como si el mundo mismo se hubiera estirado un segundo para dejar salir algo de otro plano. Houdini. Primero apareció Zara. Sus ojos me buscaron apenas emergió de la nada, y antes de que pudiera pronunciar palabra, se lanzó hacia mí, abrazándome con una fuerza que me arrancó el aire. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, no de miedo, sino de alivio. Como si hubiera estado conteniendo la respiración hasta ese instante. Detrás de ella, el pájaro negro surgió también, envuelto en esa aura sombría que siempre parecía arrastrar consigo. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Solo me miró fijo, y por primera vez en mucho tiempo, no encontré en sus ojos ni frialdad ni cálculo, solo humanidad. Se acercó despacio, y al estar lo suficientemente cerca, me abrazó también. Fue breve, fuerte, casi torpe, como si no estuviera acostumbrado a hacerlo. Pero fue real. Hola, chicos, dije, con un nudo en la garganta y una sonrisa cansada. El silencio que siguió fue brutal. Los portadores me miraban como si acabaran de presenciar lo imposible. Dos mutados y un humano, juntos, abrazados, sin tensión, sin armas entre nosotros. No había odio, ni recelo, ni cadenas. Solo un vínculo. Uno de ellos murmuró. Eso no debería ser posible. Otro susurró, como si temiera romper la imagen. ¿Cómo? Yo solté a Zara y al pájaro negro, pero me quedé de pie entre ambos, con ellos a mis costados. Y respiré hondo. Lo es. Y lo fue desde el principio. Solo que el mundo se encargó de hacernos creer lo contrario. Los invité a seguirme hacia el refugio. No fue fácil. Daban pasos cortos, como si cada metro dentro de ese lugar los metiera en un terreno prohibido. Pero finalmente entraron. Y ahí estaba mi gente. Cansados, heridos, pero vivos. Humanos y mutados mezclados. Sentados juntos. Compartiendo agua, cuidando heridas, vigilando el perímetro. Los portadores parecían al borde de un colapso. No podían procesar lo que veían. Yo los hice parar en el centro del salón, y me puse frente a todos. Necesitaba hablar. No para convencerlos, sino para mostrarles la verdad. Ellos son los portadores, dije, señalándolos. Estuvieron buscando respuestas, igual que nosotros. Y las van a tener. Pero antes, hay algo que deben entender. Mis ojos recorrieron a los míos, a los que habían caminado este infierno a mi lado. Sentí un peso enorme en el pecho, pero hablé de todas formas. Lo que ven acá no es casualidad. Es el resultado de todo lo que pasamos. De lo que perdimos. De lo que tuvimos que hacer para seguir adelante. No somos un grupo de sobrevivientes comunes. Somos la prueba de que la línea que separa humanos de mutados nunca fue tan clara como nos hicieron creer. Hice una pausa, tragando saliva. El silencio era absoluto. Vi morir a amigos en mis brazos. Vi mutados proteger a humanos. Vi humanos traicionar a los suyos y mutados sacrificarse por gente que los odiaba. Conocí criaturas que hablaban, que pensaban, que sentían. Y conocí monstruos que todavía tenían rostro humano. Aprendí que el verdadero enemigo no siempre es el que tiene colmillos y carne podrida. Muchas veces, el verdadero enemigo somos nosotros mismos, con nuestro odio y nuestras decisiones. Los portadores se miraban entre sí, como buscando apoyo. Algunos parecían tensos, otros confundidos. Seguí. No llegamos hasta acá sin sangre. No llegamos sin dolor.
Zara, el pájaro, Fede, Lucía, Muti, Abril, Iván, Elías, todos los que ven acá pagaron con heridas, con pérdidas, con pedazos de su alma. Y sin embargo, estamos acá. Juntos. No porque alguien nos obligó. No porque alguien nos mintió. Estamos juntos porque aprendimos que en este mundo, lo único que nos mantiene vivos es cuidarnos entre nosotros, sin importar qué seamos. Vi lágrimas en un par de rostros, incluso en algunos portadores. Otros se mantenían rígidos, todavía incrédulos. Me crucé de brazos. Ahora saben quiénes somos. Y lo que pasamos. Si quieren entender, si de verdad buscan la verdad, tendrán que escuchar todo. Yo voy a responder sus preguntas. Pero después, será su turno. Quiero escuchar quiénes son ustedes. ¿Qué saben? ¿Qué esconden? Porque si vamos a caminar el mismo camino, no puede haber secretos. El silencio que siguió fue pesado. Y sabía que apenas era el principio. Amanda se me acercó despacio, como si no quisiera interrumpir el silencio pesado que había quedado tras mi discurso. La luz tenue del refugio caía sobre su cabello gris y largo, que le cubría apenas los ojos. Se inclinó hacia mí, demasiado cerca, y con esa sonrisa juguetona que siempre parecía esconder algo, me susurró. Matt, después continuamos eso, ¿sí? Y me guiñó un ojo con descaro. Sentí que la sangre me subía al rostro de golpe. No pude ni sostenerle la mirada. Apenas atiné a ponerme colorado y mirar hacia otro lado, justo donde Zara me observaba desde la distancia. Su ceño fruncido lo decía todo. No le había hecho ninguna gracia. Y eso, de alguna forma, me puso aún más nervioso. Antes de que pudiera reaccionar, Marcus rompió el momento con su voz ronca. Matt, me gustaría dormir un poco. Lo miré y supe que no era el único. Los demás portadores asintieron, cansados, con esa mirada de quienes habían estado demasiado tiempo al borde del colapso. Y Marcus agregó, serio, casi como un niño pidiendo permiso. Pero, quiero hacerlo cerca tuyo. Noté cómo los otros portadores lo secundaban en silencio, todos con la misma necesidad en los ojos. Querían estar cerca de mí. No como un líder, sino como un punto de apoyo. Como si mi sola presencia les diera un mínimo de seguridad en un mundo que hasta hace poco les había quitado todo. Respiré hondo y asentí. De acuerdo. Ustedes dormirán al lado de mi habitación. Me crucé de brazos y les sonreí apenas. Después, podrán elegir dónde quedarse en el refugio. Este lugar también es su casa, si así lo deciden. Ellos no dijeron nada, pero pude ver el alivio en sus rostros. Una hora más tarde, los portadores ya estaban acomodándose junto a la puerta de mi habitación. Se tendieron en colchonetas improvisadas, algunos aún con lágrimas secas en los ojos, otros mirando el techo en silencio. Yo había estado recorriendo los pasillos, asegurándome de que todo estuviera tranquilo, y cuando volví, entré al cuarto en penumbras. Allí, me acerqué a Daniel y a Nako, que estaban juntos en un rincón. Daniel en su silla improvisada, con la bata de científico colgando como un recuerdo de una vida rota. A Nako ajustándose las correas de sus brazos mecánicos, como si fueran cadenas que nunca pidió llevar. Me detuve frente a ellos. Mañana, les dije con voz firme, pero suave, ustedes dos van a recuperar lo que perdieron. Daniel, vamos a devolverte tus piernas. Y vos, Hanako, tus brazos. Ambos me miraron confundidos. Daniel arqueó una ceja, incrédulo, mientras Hanako inclinaba la cabeza con una mezcla de ternura y desconfianza. ¿De qué estás hablando?, preguntó Daniel, con esa voz apagada de quien ya no espera nada. No respondí con palabras. En lugar de eso, extendí mi brazo derecho hacia ellos. Dejé que la luz de la lámpara cercana lo iluminara por completo. Mi nueva mano. Perfecta. Completa. Donde antes solo había un muñón, ahora había carne y hueso, piel fresca que no debería existir. Los dos se quedaron helados. Sus ojos se abrieron como platos. Imposible, murmuró Daniel, con la voz quebrada. Hanako se llevó la mano metálica a la boca, como si quisiera tapar un grito. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Yo cerré el puño lentamente y los miré directo. Nada es imposible. Mañana, será su turno. El silencio que siguió estuvo cargado de una esperanza nueva, casi insoportable. Cuando terminé de responder todas las preguntas de los portadores, vi en sus rostros algo que no esperaba: alivio. La ansiedad, el miedo, la desesperación que los había acompañado se desvanecía de a poco, reemplazada por un destello de esperanza que no podía ignorar. Me quedé en silencio unos segundos, los observé a todos, y hablé con una seriedad que me sorprendió incluso a mí mismo. Gracias por confiar en mí.
Gracias por sus preguntas, por su sinceridad, por abrirse a pesar del dolor que arrastran. Descansen. Mañana su mundo cambiará para siempre. No esperé más. Usé Houdini y desaparecí de la habitación, dejándolos en medio de un silencio que sentí más pesado que las palabras. Aparecí de nuevo en mi cuarto. Y ahí estaban ellos. Zara sentada en el borde de la cama, los brazos cruzados como si me hubiera estado esperando hacía horas, y el pájaro negro apoyado contra la pared, inmóvil, con esa calma extraña que parecía ajena a todo. Por fin volvés, Dijo Zara, alzando apenas una ceja. Su tono no era de reproche, sino de cansancio. Me pasé una mano por el rostro y me dejé caer en la silla. El silencio me asfixiaba, pero sabía que tarde o temprano iba a tener que contarles todo. ¿Cómo te fue? Preguntó el pájaro, sin moverse. Respiré hondo. Fue intenso. Los portadores están llenos de dudas, de miedo, pero también de un hambre de verdad que no había visto en nadie más. Les hablé, respondí lo que pude, y me guardé lo que aún no puedo explicar. Les prometí que mañana cambiaría todo. Zara inclinó la cabeza hacia un costado, observándome. ¿y lo crees de verdad? ¿Que mañana todo va a cambiar? La miré fijo. No, Zara. No es que yo lo crea. Es que yo lo voy a hacer cambiar. El pájaro negro entonces se separó de la pared y se me acercó lentamente. Sus ojos oscuros parecían querer escarbar en mi interior. Les diste esperanza, eso puede salvarlos o condenarlos, pero lo importante, Mateo, es que ya no puedes dar marcha atrás. Lo sé, dije, bajando la voz. Y tampoco quiero hacerlo. Me incliné hacia adelante. Y ahí les conté todo. Cada palabra, cada pregunta de los portadores, cada duda que me atravesó, cada promesa que hice. No me guardé nada. Ni siquiera el temblor que me recorrió cuando me di cuenta de que, por primera vez, me estaban mirando como a un líder, y no solo como a un sobreviviente más. Cuando terminé, el silencio volvió a caer sobre la habitación. Zara me miraba con una mezcla de orgullo y miedo. El pájaro negro simplemente sonrió, una sonrisa corta y apenas torcida, como si hubiera esperado todo esto desde el principio. El científico está vivo, dije al fin. Débil, escondido, casi reducido a un fantasma de lo que fue, pero vive. Zara apretó los labios. El pájaro negro se dio vuelta, dejando la ventana. ¿Entonces lo viste? Sí. Y no necesité levantar un arma para herirlo. Lo desestabilicé con palabras, respondí, bajando la voz. Le hablé de lo que había creado, de las vidas que arruinó, de cómo ni siquiera sus monstruos lo respetan. Le dije que todo su gran plan no era más que un cementerio mal construido. Recordar su rostro quebrado me dejó un sabor extraño, mezcla de triunfo y compasión amarga. No pudo sostenerme la mirada. Tartamudeó. Se dobló sobre sí mismo como si lo que yo decía lo estuviera carcomiendo desde adentro. En ese momento supe que no era el monstruo invencible que pintaba, era un hombre roto aferrado a un eco. El pájaro negro sonrió, apenas, casi imperceptible. Las palabras pueden ser más crueles que cualquier arma, y vos aprendiste a usarlas. Zara, en cambio, no sonrió. ¿Y ahora que Matt, si está vivo tarde o temprano volverá a moverse? Nadie como él se queda quieto para siempre. Apoyé la frente en mis manos, exhalando largo. Lo sé. Y cuando lo haga, voy a estar ahí. Pero no como antes. Ahora sé que puedo quebrarlo sin necesidad de sangre. Silencio. El pájaro negro me observaba con esa calma inquietante. Zara me miraba con una mezcla de miedo y orgullo. El verdadero combate, dije al final, ya empezó, y no es contra su cuerpo. Es contra lo que queda de su mente. El pájaro negro se detuvo un segundo antes de irse. Su figura ennegrecida parecía difuminarse contra la penumbra del refugio contaminado, pero su voz, aunque ronca, sonó cargada de algo distinto. Estoy muy feliz de que pudiste volver, Matt. Dijo, casi en un susurro. Y sin darme tiempo a responder, se perdió entre las sombras del pasillo, como si nunca hubiese estado ahí. Me quedé quieto, todavía con la adrenalina golpeándome en las venas. Sentía la tensión en el aire hasta que escuché la voz de Zara detrás mío. Che, ¿y qué onda con la chica pálida? Preguntó, arqueando una ceja con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que le era tan natural. Tragué saliva, sabiendo que no había manera elegante de responder, pero me lancé igual. Bueno, es que, le pedí al científico que me diera intimidad con ella. El silencio que siguió fue mortal. Hasta que de repente, ¡pum! Zara estalló en un fuego violeta que iluminó todo el pasillo como si el infierno mismo se hubiera abierto. ¿Qué mierda ahora? Rugió con los ojos brillando como brasas.
Yo levanté las manos, retrocediendo, con el corazón a 1000. Ey, tranquila. Solo era una estrategia, nada más. Intenté explicar, pero apenas las palabras salieron de mi boca su expresión se torció peor. El fuego se intensificó, y su respiración era como un rugido ardiente. Estrategia. No me quedó otra que girar y salir corriendo como si mi vida dependiera de eso, probablemente así era. Zara, ¿en serio, no fue lo que pensás? Grité mientras corría por los pasillos del refugio, esquivando chispas que caían a centímetros de mí. Ella venía detrás, envuelta en llamas violetas, riéndose como una loca desatada entre furia y diversión. Vas a ver, Mac, nadie me hace esa joda y queda tan campante. Vociferó, mientras yo apenas podía mantenerme a salvo. Y aunque estaba cagado de miedo, no pude evitar soltar una carcajada nerviosa mientras corría. Porque sí, después de todo lo que vivimos, esa persecución absurda con fuego y gritos se sentía como lo más vivo que había estado en meses. El sol apenas asomaba entre los muros del refugio cuando abrí los ojos. Sentí un peso cálido a mi lado. Zara, aún medio dormida, me abrazaba con fuerza, con la frente apoyada en mi hombro. Entre sueños, murmuraba una sola palabra una y otra vez, casi como un mantra. Estrategia. Y bajito, intentando no despertarla, y acaricié suavemente su cabello antes de deslizarme fuera de la cama. El aire fresco de la mañana me recibió con un silencio agradable. Salí al patio y ahí, sentado en una piedra mirando el horizonte como si buscara respuestas en el cielo, estaba Marcus. No pareces alguien que duerma mucho, le dije, acercándome. Él giró apenas la cabeza y buzó. El sueño no me sirve de nada, siempre termino soñando con peleas que no gané. Me crucé de brazos, observándolo. Dime, ¿cómo manejas tu fuego rojo? Marcus rió amargamente. La verdad, bastante mal. Es fuerte, sí, pero a veces siento que me quema más a mí que a mis enemigos. Me agaché frente a él y le sonreí. ¿Te gustaría entrenar conmigo? Ahora. Sus ojos brillaron por primera vez desde que lo conocí. ¿Hablas en serio? Claro que sí. Lo llevé al centro del patio y empecé a mostrarle lo que el pájaro negro me había enseñado. Cómo respirar antes de invocar el fuego, cómo concentrarlo en las palmas sin perder control, cómo dirigirlo con precisión en vez de soltarlo como un chorro sin forma. Marcus absorbía cada palabra, cada movimiento, con una seriedad inesperada. Una hora después, ambos estábamos sudados, con el suelo marcado por llamaradas de distintos tonos. Entonces Marcus me miró, con la respiración agitada y una chispa de emoción en su mirada. Oye, Matt, ¿y si tenemos un combate amistoso? Solo para probar nuestras capacidades. Le sonreí. Acepto. Nos pusimos en guardia y, poco a poco, el patio empezó a llenarse de curiosos. Los portadores, mutados y humanos libres se acercaban, formando un círculo amplio. Todos querían ver qué podía pasar. El primer movimiento fue suyo. Una llamarada roja rugió desde su puño, directa hacia mí. La esquivé de lado, sin necesidad de usar a Houdini, solo técnica. Respondí con un giro, dejando que una pequeña explosión de calor negro crepitara en el aire, apenas lo suficiente para intimidar. Marcus no retrocedió. Al contrario, sonrió. Así que así es como se siente pelear contra vos. La batalla continuó, con él lanzando golpes llenos de fuego y fuerza bruta, y yo respondiendo con precisión, usando lo que había aprendido en el exilio y en mis entrenamientos. Claramente yo era muy superior, pero lo traté con respeto. Cada vez que lo desarmaba con un movimiento limpio, lo dejaba reincorporarse, dándole la oportunidad de aprender en el proceso. Desde afuera, los gritos y aplausos de los demás nos envolvían como un estadio improvisado. No era solo un combate, era un espectáculo que daba esperanza, un recordatorio de que no estábamos rotos, que podíamos entrenar, mejorar, levantarnos. Cuando por fin detuve mi fuego y levanté la mano en señal de alto, Marcus cayó de rodillas, exhausto pero sonriendo de oreja a oreja. Maldito, ni siquiera usaste a Houdini, dijo entre risas, jadeando. Me acerqué, lo ayudé a levantarse y le di una palmada en el hombro. Eso es porque no lo necesitaba. Pero tienes potencial, Marcus. Con disciplina, podrías llegar muy lejos. Él bajó la cabeza un segundo, y cuando volvió a alzarla, sus ojos estaban firmes. Entonces, haré lo que sea necesario. Los aplausos y vítores resonaron en el patio, y por un momento todos nos sentimos más unidos que nunca. El aire todavía vibraba por el choque que acababa de tener con Marcus. Nada demasiado serio, un cruce de golpes limpio, casi elegante, con la adrenalina justa para sentirnos vivos pero sin llegar a lastimarnos.
Ambos terminamos jadeando, sonriendo como si hubiésemos compartido un secreto que los demás no podían entender. Marcus me palmeó el hombro, sudoroso pero satisfecho. «Tenés buena mano, Matt». No me esperaba menos. Yo sonreí apenas, acomodando la respiración. «Vos tampoco peleas mal para alguien que intenta hacerse el tranquilo». Alguien silbó desde las ventanas del edificio. Giré la cabeza y ahí estaban, rostros pegados al vidrio, observando como si fuésemos un espectáculo improvisado. Vi a Fede, a Lucía, hasta a los portadores con sus cicatrices y mutaciones torcidas, todos riéndose, golpeando el vidrio como si alentaran a dos boxeadores callejeros. Esa risa colectiva tenía algo raro, hacía tiempo que no escuchaba tantas carcajadas juntas, aunque fueran a nuestra costa. Me crucé de brazos y levanté la voz para que también ellos me oyeran. No se acostumbren, ¿eh? No voy a pelear todas las tardes para entretenerlos. Eso solo hizo que rieran más fuerte. Marcus me miró con complicidad, pero yo decidí empujar un poco más la conversación hacia donde me dolía. ¿Saben qué es lo curioso?, dije, elevando la voz con un dejo de ironía. Ese científico que tanto nos persiguió, el que nos quiso quebrar a todos, todavía respira. Débil, pero respira. El silencio bajó de golpe, incluso los que reían desde las ventanas se quedaron quietos. Seguí hablando, sin suavizar el tono. Lo encontré en su punto más bajo. No necesité disparar ni usar fuego. Solo hablé. Le mostré lo que había perdido, le repetí que su poder no era eterno, que incluso él iba a terminar reducido a lo que juraba odiar, un simple hombre quebrado. Lo desarmé con palabras, no con armas. Y les juro que ver cómo se desmoronaba, fue más fuerte que cualquier golpe que haya dado. Marcus me observaba en silencio, con esa mezcla de respeto y desconfianza que me tenía desde el inicio. Los de la ventana tampoco hicieron comentarios. Apenas se miraban entre ellos como si no supieran si creerme o temerme. Fue en ese momento que los pasos resonaron en la entrada del patio. Dos figuras se acercaban. La primera, Amanda, con su cabello despeinado pero esa mirada dura que no perdía nunca. Detrás de ella, Daniel, un poco más retrasado, arrastrando una mochila como si pesara más que él. Amanda se cruzó de brazos apenas me vio, arqueando una ceja. ¿De verdad están jugando a las peleas en un momento como este? Daniel, en cambio, sonrió al verme, casi aliviado. Matt, menos mal que estás acá. La tensión del aire cambió de golpe. Lo que había sido un juego, lo que había sido una charla medio oscura sobre el científico, ahora se transformaba en otra cosa. El peso de lo que traían con ellos todavía estaba por caer. El aire todavía estaba cargado con la tensión del combate amistoso. Marcus y yo respirábamos agitados, sudorosos, pero había respeto en nuestras miradas. Era extraño. Hacía tiempo que no me sentía tan vivo, peleando sin odio de por medio. Apenas íbamos a relajarnos, escuché pasos apresurados acercándose desde el camino del refugio. Amanda apareció, con el rostro endurecido por la preocupación, y detrás de ella venía Daniel, apoyándose torpemente en una muleta improvisada. El silencio se hizo. Todos nos giramos hacia ellos. Matt, dijo Amanda con voz firme, pero vi la grieta de miedo en sus ojos. Lo encontramos. Está vivo, pero no hizo falta que terminara. Mis ojos bajaron de inmediato a las piernas de Daniel. O más bien, a lo que quedaba de ellas. Mi estómago se revolvió. Me había preparado para enfrentar 1000 horrores, pero ver a alguien del grupo así, mutilado y roto, me golpeaba como una piedra en el pecho. Daniel levantó la cabeza y trató de sonreír, como si pudiera disimular lo evidente. No pasa nada, Matt. Todavía soy útil. Eso me partió al medio. Tragué saliva, pero la furia y la impotencia me quemaban por dentro. No podía dejarlo así. No después de todo lo que ya habíamos perdido. Pájaro negro. Grité de pronto, con toda mi fuerza, como si mi voz pudiera atravesar dimensiones. Te necesito. El aire cambió de inmediato. Una vibración helada recorrió el suelo, y entonces, como un parpadeo, la figura oscura apareció frente a nosotros. Su silueta se formó desde las sombras mismas, como si nunca hubiera dejado de estar ahí. El pájaro me miró con esa mezcla de burla y misterio que tanto lo caracterizaba. ¿Qué onda, Matt?, dijo con una sonrisa torcida. Amanda dio un paso atrás de inmediato, tensando la mandíbula. Daniel se quedó inmóvil, paralizado, como si acabara de ver a la misma muerte encarnada. Necesito tu ayuda, le dije sin rodeos, caminando hasta quedar cara a cara con él. Restaurar las piernas de Daniel, y después las de Hanako. El pájaro soltó una carcajada que resonó como un trueno contenido.
Ja, bueno, a este punto debería empezar a cobrarte, ¿no? Dijo divertido, cruzándose de brazos. Cobra lo que quieras después, le contesté, casi suplicando, con la voz firme pero los ojos ardiendo. Ahora, ayúdame. Hubo un silencio. Él me observó fijamente, como analizando hasta qué punto estaba dispuesto a darlo todo. Finalmente suspiró. Está bien. Pero esto no es un regalo. Se giró hacia Daniel. Yo me puse a su lado, y juntos extendimos las manos. El calor extraño de mi fuego negro se mezcló con la energía oscura y vibrante del pájaro negro. Sentí como si mis venas ardieran y se congelaran al mismo tiempo. Daniel gritó, no de dolor, sino de puro shock, mientras la carne y el hueso comenzaban a recomponerse, moldeándose como arcilla viva bajo nuestras fuerzas. Era grotesco y hermoso a la vez. La piel se cerraba, los músculos se tensaban, las cicatrices quedaban grabadas como recuerdos. Y entonces, Daniel volvió a tener piernas. Nuevas, firmes, aunque marcadas por las huellas del proceso. Cayó al suelo, temblando, incrédulo, con lágrimas rodándole por el rostro. No, no puede ser, susurró. Puedo sentirlas. Amanda se tapó la boca, incapaz de contener el sollozo. El pájaro negro me dio una palmada en el hombro. Listo, uno menos, ahora me vas a llevar hasta Hanako, o tengo que hacer milagros de pie. Le avisé al pájaro negro en voz baja, mientras él ajustaba las vendas de un mutado herido. Voy a salir un rato, voy a caminar hasta la salida. Quiero ver cómo está el camino, explorar un poco. No voy a tardar. Me clavó esa mirada seria que nunca termina de ser amenaza ni consejo. Negó apenas con la cabeza. No me gusta, Mateo. No estás para andar solo ahí afuera. Gruñó, como un padre cansado. Suspiré y forcé una sonrisa. Solo será un rato. Te lo prometo. El pájaro me observó un largo momento, y al final bajó la voz. Ok, pero con cuidado, yo me encargo de Hanako. Asentí y me di vuelta hacia la puerta. Apenas crucé 2 pasos, una mano me detuvo. Era Amanda, con los ojos brillantes de determinación. Voy con vos. No pienso dejarte solo, ya bastante arriesgaste estos días. Quise decirle que no, pero la manera en que lo dijo me desarmó. Estaba por aceptar cuando sentí otra presencia detrás. Lucía, cruzada de brazos, con el ceño fruncido. Y a su lado, Zara, apoyada contra la pared con esa sonrisa torcida. Si ella va, yo también, soltó Lucía con un filo en la voz que me hizo tragar saliva. Y yo, Añadió Zara, como si disfrutara del momento. Me rasqué la nuca, notando como el calor me subía a la cara. Está bien, murmuré, colorado, sabiendo que ya no podía escapar de esa extraña escolta. Salimos juntos. Amanda caminaba a mi lado, casi pegada, llenándome de preguntas. ¿Qué vas a buscar exactamente? ¿Ya tenés un plan? ¿Y si encontramos algo peligroso? ¿Cómo pensás volver si pasa algo? Yo respondía como podía, sintiendo que mi cabeza iba más rápido de lo que hablaba. Amanda sonreía con cada respuesta, como si quisiera arrancarme más de lo que estaba dispuesto a decir. A mis espaldas, Zara nos miraba con una ceja arqueada, claramente divertida, aunque cada tanto me clavaba esa mirada que me lava la nuca. Y Lucía directamente me miraba con bronca, como si cada palabra que le contestaba a Amanda fuese una traición personal. El aire entre nosotros era espeso, y ni siquiera habíamos llegado a la salida. Caminamos en silencio más de 1 hora. El terreno era pesado, ramas húmedas bajo los pies, un viento que arrastraba olor a tierra podrida. No habíamos cruzado con nadie en ese tramo, y aún así la tensión entre nosotros se sentía como un hilo que se estira demasiado. De repente me detuve en seco. Los demás casi me chocaron por atrás. Abrí los ojos de golpe, como si algo me hubiera atravesado la mente. Me quedé escuchando, no sé bien qué. Un eco, un recuerdo, o tal vez nada. ¿qué pasa? Preguntó Zara, notando cómo mis manos se apretaban en los bolsillos. Creo que, nada, respondí después de un silencio demasiado largo. La voz me salió seca, forzada. Zara me miró desconfiada, y sin dudar giró hacia Amanda. ¿Qué fue lo que Matt te dijo en ese galpón? Mi pecho se tensó. No quería escuchar esa pregunta. De todas las posibles, era la única que temía. ¿Qué pasó ahí adentro? Intervino Lucía, sus ojos clavados en mí como cuchillos. Intenté distraerme agachándome a revisar una caja oxidada al costado del camino, fingiendo que buscaba algo útil. Saqué clavos viejos, un trozo de metal, nada que realmente importara. Pero era mejor mirar mis manos que enfrentar esas miradas.
Amanda dudó unos segundos, como si masticara las palabras antes de escupirlas. Finalmente lo dijo. Me habló de tener intimidad. El silencio posterior fue tan brutal que dolía en los oídos. Sentí como el aire se espesaba. ¿Qué dijiste?, susurró Lucía, helada. Eso, repitió Amanda, tragando saliva. ¿Qué pensó en eso? Lucía frunció el ceño, su respiración se aceleró. Zara dio un paso al frente, los puños apretados, con la furia acumulada en la mirada. En medio de todo esto, en ese lugar, con esta... Retó Zara con un tono. Las dos estaban enfurecidas. Y yo no tenía dónde escapar. Estaba por explicar que todo había sido un malentendido, pero de la nada paz. Una cachetada que resonó en todo el bosque. Lucía me miró con furia y decepción. No lo puedo creer, Matt, murmuró, mientras Zara la respaldaba en silencio. Sentí como me hervía la sangre. Encendí el fuego blanco y el negro en mis manos, temblando. ¿Saben qué? Me cansaron. Ya estoy harto de ustedes. Señalé primero a Lucía. Vos no tenés derecho a decirme nada. Después miré a Amanda. Con vos nunca quise acostarme. Eso fue una estrategia para ganar tiempo, nada más. El aire se volvió más pesado. Y me indigné de golpe. ¿Y a vos? Miré a Zara. A vos nunca te mentí, nunca te fallé. Y me pagás con esto, desconfianza. Respiré profundo y grité. ¿Saben qué? Vuelvan al refugio. Ya no quiero caminar con gente de mierda que solo me mira y me juzga. Si hubiera sabido que me iban a tratar así, mejor me quedaba en ese puto galpón esperando la muerte. Y miré fijo a Zara. Si me volves a poner una mano encima, no respondo. Di media vuelta y me marché. Podía notar cómo las tres se quedaron inmóviles, como si lo que acababa de decir fuera una sentencia de muerte. No me importó. Pero no se fueron. Solo me seguían, calladas. Cuando me di cuenta, me di vuelta casi gritando. No me escucharon. Les dije que se larguen. Las palabras cayeron como golpes. Amanda fue la primera en reaccionar, con un tono casi tembloroso. Lo siento, no fue mi intención. Lucía bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Zara simplemente me observaba, como si yo fuera otra persona. Apreté los dientes y di la última orden, con la voz del líder que no quería ser. Como líder del refugio, les ordeno volver. Eso último fue peor que un golpe para ellas. Zara tomó a Amanda y Lucía, y con un suspiro de Houdini, desaparecieron. El bosque parecía interminable. Cada paso que daba retumbaba en mi cabeza como un eco de lo ocurrido. Todavía me ardía la mejilla por la cachetada y, más que nada, la rabia contenida que me había llevado a explotar frente a las tres. No me arrepentía, al menos no del todo. Quizás de las palabras duras, pero no de haberme plantado. El silencio se quebró con el gruñido de un infectado que salió tambaleando entre los arbustos. Ni lo dudé. Avancé con el fuego negro rodeando mi brazo izquierdo y el blanco chisporroteando en la palma de la otra mano. Un golpe seco en el pecho y el bicho cayó ardiendo, emitiendo un chillido breve. Otro apareció corriendo, más rápido, como si el olor de la sangre lo hubiese llamado. Me lancé contra él y lo partí en dos con un estallido de fuego blanco, que iluminó el camino unos segundos como un rayo. Respiré hondo. Ya ni sentía miedo, ni asco. Era automático. Parte de mí. Seguí caminando. Encontré dos más pequeños, los despaché casi sin pensar, con el mismo cansancio con el que uno patea piedras en la vereda. Para cuando las luces del refugio empezaron a asomar entre las sombras, yo ya estaba cubierto de hollín y sudor. Al entrar, el ambiente me resultó raro. Distinto. Muti estaba en la entrada, como siempre, y me saludó con ese movimiento de cabeza que le quedaba tan humano como extraño. Yo asentí con naturalidad, como si nada hubiera pasado en el bosque. Varios mutados más me cruzaron en el camino. Algunos me tendieron la mano, otros solo me miraron con respeto. Les devolví un gesto rápido, caminando firme, sin dar espacio a preguntas. En el patio principal, vi a Lucía. Estaba con Federico, hablando bajo, con gestos nerviosos. Ella movía las manos, como explicando lo que había pasado, y Fede fruncía el ceño, serio, como si estuviera procesando todo. No me detuve. No tenía ganas de escuchar su versión. Un poco más allá, bajo un árbol, estaba Zara. Tenía la mirada perdida en algún punto del suelo, los brazos cruzados. Su postura hablaba de todo lo que no decía: orgullo herido, enojo, y quizás algo de arrepentimiento. Pero tampoco me acerqué. Seguí derecho. Me dirigí hacia la habitación donde estaban los demás portadores.
Empujé la puerta y allí estaba Amanda, sentada contra la pared, con la cabeza gacha. Al verme entrar, se levantó enseguida, nerviosa. Matt, dijo, con voz suave. Perdón. No fue mi intención. Levanté una mano y la interrumpí. No hay drama, Amanda. Suspiré, dejando el cansancio escaparse por mi voz. Estoy agotado. Y la verdad, soy yo el que también se disculpa. Ella me miró con sorpresa, como si no esperara esa respuesta. Asintió despacio, entendiendo. Los demás portadores, que estaban acomodados en distintos rincones de la sala, nos miraban en silencio. Había algo cálido en ese ambiente, algo que no sentía hacía tiempo. Tal vez porque ellos, como yo, cargaban con esa misma rareza, con ese mismo peso en la piel y en la sangre. Me rasqué la nuca y sonreí, casi por primera vez en el día. Chicos, ¿qué les parece si paso la noche con ustedes? Si no les molesta. Uno de ellos, un mutado joven con ojos brillantes, se encogió de hombros y dijo: Obvio, Matt. Sos de los nuestros. Los demás asintieron sin dudar. Me senté entre ellos, soltando el aire como si me hubiera quitado una mochila de 100 kilos. Amanda sonrió por primera vez desde que la conocí, y los demás parecían relajados. Y ya que estamos, agregué, con media sonrisa. ¿Por qué no ponemos un poco de música? Hace siglos que no escucho nada decente. Una risa general recorrió la habitación. Uno de los portadores sacó un viejo parlante que habían rescatado de algún lado, y al poco rato sonó una melodía gastada, llena de interferencias, pero viva. Yo apoyé la espalda contra la pared, cerré los ojos un instante y dejé que el sonido me envolviera. No era mucho. No era el mundo que habíamos perdido. Pero era suficiente. Por esa noche, al menos, me sentí acompañado de verdad. Me desperté de golpe, sin saber por qué. El reloj improvisado marcaba cerca de las 12 de la noche. El cuarto estaba en silencio. Algunos portadores dormían profundamente, otros se movían inquietos en sueños. Me levanté con cuidado, para no despertarlos, y salí al patio. El aire nocturno estaba fresco, casi húmedo. Inspiré profundo, tratando de limpiar la cabeza, pero el recuerdo del día volvía una y otra vez. La cachetada, los gritos, la desconfianza. Cerré los puños, como si pudiera apretujar todo eso hasta hacerlo desaparecer. De pronto, el aire a mi alrededor vibró, y con un suspiro de Houdini apareció Zarra. Se materializó a unos pasos de mí, con la mirada tensa, como si hubiera estado ensayando las palabras antes de venir. La miré de reojo y solté una risa seca, sin humor. «Ah, ¿me venís a pegar otra vez?» Zara parpadeó, sorprendida, y negó con la cabeza. No, Matt, vine a disculparme. Me giré hacia ella, lento, y la miré a los ojos. «¿Disculparte?», murmuré, con un dejo de ironía. «¿Y qué hago yo con eso?». Ella bajó la mirada, apretando los labios. Parecía sincera, pero yo ya no estaba dispuesto a dejarlo pasar tan fácil. «¿Sabes cuál es el problema, Zara?», dije, avanzando un paso. «Confianza. Eso fue lo que perdiste». Su respiración se cortó por un segundo. Yo pensé que vos, de todas las personas, ibas a entender. Que cuando dije eso en el galpón era solo para ganar tiempo, para escapar. Que nunca fue real. Que ni siquiera conozco a esa persona. Me tembló la voz en la última frase, de rabia contenida. Pero no, tuviste que pensar que te estaba engañando. Con alguien que ni siquiera sé cómo se llama. Ella tragó saliva. No contestó enseguida, y en ese silencio pude sentir cómo todo lo que nos unía se tambaleaba, como si estuviera colgando de un hilo. Me crucé de brazos y desvié la mirada hacia el cielo oscuro. «Ya está, Zarra. No me interesa pelear más. Pero lo que pasó hoy, no lo olvido fácil». Ella respiró hondo, como queriendo decir algo más, pero no lo hizo. Se quedó inmóvil un instante y luego, con un último destello de Houdini, desapareció en el aire. Yo me quedé solo otra vez, con el frío de la madrugada y el murmullo lejano del refugio. Me quedé quieto un buen rato después de que Zara se esfumó con Houdini. El aire me pesaba en los pulmones. Miré alrededor, buscando distraerme, y junté unas ramas secas que había en un rincón del patio. Las apilé en el medio y, con un chasquido de mis dedos, encendí un pequeño fuego. La llama titiló débil al principio, pero pronto se volvió un resplandor cálido que rompía la oscuridad. Me senté en el suelo, cerca del fuego, con los brazos apoyados en las rodillas. Miraba las chispas subir y perderse en el cielo, como si fueran pensamientos que no alcanzaban nunca a formarse del todo. Escuché pasos detrás mío y levanté la cabeza.
Fede apareció desde la penumbra, con esa forma medio cansada de caminar, pero al verme sonrió un poco. Yo le devolví una sonrisa sincera, por primera vez en todo el día. «Hey, Fede, vení, sentate. No muerdo, jaja». Soltó una risa corta, aliviado de verme así, y se dejó caer al lado mío. El fuego iluminaba apenas su cara, pero alcanzaba para notar que se sacaba un peso de encima. «Lucía me contó lo que pasó», dijo en voz baja, casi como si le costara pronunciarlo. Yo respiré hondo y lo miré fijo. «¿Y qué pensás?». Fede se acomodó, mirando el fuego, y se tomó unos segundos antes de responder. «Ellas están mal, Matt». Su tono era firme, sin vueltas. Golpeadas, confundidas. Se sienten traicionadas, aunque no lo haya sido. Y vos también estás mal. Solté una risa amarga, bajando la mirada. Eso ya lo sé. Hubo un silencio breve, roto solo por el crepitar de las ramas. Fede entrelazó los dedos y agregó. No digo que tengas que perdonarlas ahora, ni que ellas tengan razón. Solo, creo que todos estamos demasiado rotos para seguir midiéndonos con golpes bajos. Asentí despacio. Quizás. Pero ¿sabes qué es lo que más me dolió? Dije con la voz más baja. Que justo ellas, que estuvieron conmigo desde el principio, hayan pensado lo peor. Fede me miró de reojo, serio, como siempre, que no quería dejarme hundir demasiado. Capaz es porque te quieren demasiado. Y cuando uno quiere, también se asusta fácil. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Yo volví a mirar el fuego, que empezaba a consumirse, y por primera vez en el día sentí algo parecido a calma. Gracias, Fede, susurré. Él sonrió apenas, y no hizo falta decir nada más. Nos quedamos los dos en silencio, mirando las brasas, compartiendo esa pequeña hoguera como si fuera un refugio dentro del refugio. Fede bostezó y se pasó una mano por la cara. La luz del fuego ya era apenas un parpadeo rojo en las brasas. Bueno, me voy a dormir. ¿Y vos hace lo mismo, sí? Me dijo, levantándose despacio. Lo miré con una media sonrisa. Bueno, dale. Y gracias por la charla, Fede. La necesitaba. Él me devolvió una sonrisa cansada y un gesto con la mano, y se perdió hacia las habitaciones del refugio. Me quedé solo otra vez. El silencio de la madrugada se mezclaba con el calor de las brasas que aún resistían. Me acomodé contra el suelo, usando mi campera como almohada improvisada. Cerré los ojos, pensando que iba a quedarme despierto un rato más, pero el sueño me venció ahí mismo, bajo las estrellas. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que abrí los ojos con la sensación de que alguien me observaba. Parpadeé, y lo primero que vi fueron varias siluetas alrededor mío, mirándome como si estuvieran esperando a que despertara. Me incorporé un poco y distinguí sus rostros iluminados por la luz tenue de la luna. Muti, con su cuerpo imponente y esa calma extraña. Candela, con los brazos cruzados y una sonrisa apenas contenida. Nara, apoyada en sus patas restantes, inclinando la cabeza como una criatura curiosa. Elías, serio pero atento. Rabbit, con su expresión entre juguetona y desconfiada. Y Marcus, observando en silencio, como siempre. Me rasqué la nuca y solté un suspiro. Ah, bueno, dije, con la voz ronca por el sueño. Solo dígame que no hablé dormido. Un silencio breve, y después Candela soltó una carcajada, contagiando a los demás. Incluso Muti emitió un sonido extraño, como una risa grave y distorsionada. Yo sonreí, resignado. Tal vez, después de todo, no estaba tan solo. Me froté los ojos, todavía medio dormido, y me encontré con esa ronda de caras alrededor mío. Todos ahí, como si hubieran estado vigilándome. ¿Y ustedes qué hacen acá?, pregunté, medio divertido, medio incómodo. Candela fue la primera en responder, cruzándose de brazos con esa seguridad suya. Bueno, vimos a alguien tirado en el medio del patio y pensamos que estaba muerto. Me miró de arriba abajo y sonrió de costado. Resultaste ser vos. Me reí entre dientes y negué con la cabeza. Genial, gracias por la preocupación. Entonces habló Muti, con esa voz profunda que siempre parecía venir de algún lugar extraño, casi metálico. ¿Por qué no estás en tu habitación? Suspiré y me puse de pie, sacudiéndome el polvo de la ropa. Tenés razón, Muti. Ya voy para allá. Los miré a todos, uno por uno, y antes de girar lancé la frase que sabía que estaban esperando. Pero mañana empieza el entrenamiento. Así que descansen bien, ¿entendido? De inmediato, como un solo eco, se escucharon risas y un «bien» entre burlas y entusiasmo, como si fueran chicos a los que les acababan de prometer una excursión. Yo sonreí.
Y sin agregar más, inhalé hondo y con un suspiro de Houdini desaparecí frente a ellos. Aparecí en mi habitación. El lugar estaba en penumbras, iluminado solo por la claridad de la luna que entraba por la ventana rota. Zara estaba allí, dormida de costado en su cama improvisada. Me quité el uniforme, doblándolo como pude, y me dispuse a acostarme. El cuerpo me pesaba como plomo, quería hundirme en el sueño sin pensar. Pero apenas apoyé la espalda, Zara se movió. Matt, lo siento. Susurró, con la voz entrecortada. Matt, lo siento, y yo. Apenas hacia ella, levantando una mano como quien apaga un ruido molesto. Ah, ya fue, Zara. Solo quiero dormir. Ella se quedó quieta un segundo, pero entonces sus ojos se humedecieron y empezó a llorar en silencio. Me incorporé un poco, cansado pero sincero. Te dije que ya fue, amor. La palabra salió casi sola, pero la vi a ella abrir los ojos sorprendida, como si no esperara escucharla de mis labios en ese momento. Yo respiré hondo y bajé la voz, casi un susurro. Voy a hacer de cuenta que lo que pasó hoy, nunca pasó. Ella tapó su rostro con una mano, intentando contener las lágrimas, pero al mismo tiempo acercándose un poco más hacia mí, como buscando refugio en esa frase. Yo cerré los ojos. El cansancio me arrastraba de nuevo. Y aunque el día había sido un infierno, en ese instante decidí dejarlo atrás. Al menos por esa noche. Abrí los ojos otra vez, la luna ya casi se estaba escondiendo. El silencio en la habitación era pesado, salvo por el llanto suave de Zara que seguía con la cara oculta entre sus manos. Me giré hacia ella y le hablé con voz baja, pero firme. Zara, dije, llamando su atención. Ella me miró con los ojos hinchados por las lágrimas. Te amo. Te amo mucho, mucho. Y no voy a perder a la mujer que amo por un malentendido. Sus labios se entreabrieron como si el aire se le hubiera escapado del cuerpo. Me miró incrédula, temblando. ¿De verdad? Murmuró. Asentí. De verdad. Ella dejó escapar un sollozo contenido y se inclinó hacia mí, aferrándome de la mano. Te juro que no se va a volver a repetir. Nunca más, Matt, lo prometo. Le acaricié el cabello y suspiré. Vamos. Hay que levantarse. Hoy empieza el entrenamiento. Ella rió entre lágrimas y me miró con una mezcla de alivio y culpa. Matt, no sé qué decir. Me encogí de hombros y sonreí apenas. Solo dame un beso y pasemos de largo. Se inclinó hacia mí y nos besamos despacio, sin prisa, como si con ese gesto quedara atrás todo lo que había pasado. Después me levanté, estirándome, y salí al pasillo. El refugio todavía estaba despertando. Algunos mutados rondaban en silencio, y el aire olía a tierra húmeda y cenizas. Caminé hasta la zona donde solía dormir Lucía. Al entrar, la encontré justo levantándose, con el cabello desordenado y los ojos todavía pesados de sueño. Me vio y abrió la boca para hablar, pero no le di espacio. Lo siento mucho, Lu, le dije de golpe, con la voz sincera, sin adornos. Fui un impulsivo. Ella me miró un segundo y luego bajó la cabeza, sonriendo triste. Matt, yo también lo siento mucho. Me acerqué y puse mis manos sobre sus hombros. No quiero dar más vueltas con esto. Solo dame un abrazo y sigamos adelante. Ella me rodeó con los brazos y nos abrazamos fuerte, como tantas veces en el pasado, como dos sobrevivientes que ya no necesitaban explicaciones. Por primera vez desde el galpón, sentí que algo de nosotros volvía a estar en su lugar. El abrazo con Lucía duró unos segundos que se sintieron eternos. Cuando nos separamos, todavía la vi con los ojos húmedos, como si quisiera decir algo más, pero yo preferí cortar ahí. Le sonreí apenas y le toqué el hombro. Vamos, Lu. Hoy tenemos trabajo que hacer, y necesito una guerrera como vos. Por primera vez en días, vi cómo sus ojos brillaron. Ella asintió sin dudar, y de repente salió corriendo hacia su habitación. La seguí con la mirada mientras recogía rápido su ropa y sacaba de un rincón el hacha orgánica que había quedado apoyada contra la pared. La levantó con firmeza, como si el peso de esa arma le devolviera también el peso de quien era. «Listo, Matt», dijo, con una sonrisa que me contagió. «Vamos». Yo ascendí, orgulloso, y juntos salimos al pasillo. El aire del refugio ya estaba distinto. No olía solo a ceniza y humedad, ahora había una tensión que se sentía viva, como la antesala de algo grande. Mientras caminábamos hacia el patio central, con Lucía sosteniendo su hacha como una extensión de su cuerpo y yo con el fuego latiendo apenas en mis manos, me di cuenta de que ese día no era uno más. Era el día en que íbamos a empezar a forjar algo nuevo.
El sol recién empezaba a colarse entre las paredes improvisadas del refugio cuando reunía a todos en el claro central. Los portadores estaban formados, algunos con nervios en la mirada, otros con la excitación propia de quien esperaba algo grande. Los mutados y los humanos que no portaban habilidades también se acercaron, querían mirar. Al fin y al cabo, lo que íbamos a hacer hoy no era un simple entrenamiento. Era el inicio de algo que iba a marcar el rumbo de todos nosotros. Di un paso adelante, con Zara a mi izquierda, Lucía a la derecha y el pájaro negro a unos metros detrás. Cada uno de ellos sería un instructor, cada uno cargaría con la responsabilidad de guiar a los nuevos. Pero hoy, la primera lección iba a estar en mis manos. Hoy, dije, y mi voz resonó más fuerte de lo que esperaba, como si algo me quemara desde adentro, van a aprender a controlar su fuego, su cuerpo y su mente. Pero antes de que empiecen a intentarlo, quiero que vean lo que significa enfrentarse a alguien de verdad. Quiero que entiendan que el enemigo no les va a dar tregua, que cuando el combate llegue no va a haber lugar para dudas ni vacilaciones. Me giré y miré al pájaro negro. El hombre, oscuro y rígido como un espectro, sonrió apenas. Crujió los huesos de los dedos, dobló el cuello hacia los lados hasta que los crujidos hicieron eco en el silencio del claro. Yo hice lo mismo, girando el cuello hasta escuchar cómo la presión cedía. Oye, él y yo vamos a pelear, continué, clavando mis ojos en los de todos los presentes. No va a ser un combate amistoso. Va a ser real. Así que abran los ojos. Aprendan. Y no olviden que esto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. El aire se tensó. Vi a algunos tragar saliva. Otros retrocedieron medio paso, como si lo que fuese a pasar los aplastara antes de empezar. El pájaro negro avanzó. Espero que no te contengas, Mateo. Dijo con esa voz quebrada y profunda que parecía salir de algún lugar entre las sombras. No pienso hacerlo, respondí. Y entonces empezó. La primera colisión fue brutal. Ambos nos movimos al mismo tiempo, usando Houdini para desvanecernos en el aire y reaparecer en un choque de brazos y fuego. Mis llamas negras se retorcieron en espiral contra las suyas, que ardían como un carbón oscuro con destellos rojos. El impacto levantó una onda de calor que obligó a varios a cubrirse los rostros con los brazos. No hablamos. Solo nos atacamos. Patadas, puños, choques de hombros, desapariciones súbitas y reapariciones a centímetros del otro. Cada vez que su fuego chocaba con el mío, el suelo se resquebrajaba, las piedras ardían y el aire se llenaba de chispas. Me arrojó hacia atrás con un empujón potenciado. Rodé, frené con una mano en la tierra y contraataqué lanzando una llamarada que desgarró el aire. Él no la esquivó, la atravesó de frente, su cuerpo envuelto en sus propias llamas. Lo vi venir y apenas tuve tiempo de cubrirme con el brazo. El golpe me levantó del suelo y me arrojó varios metros. Caí de pie, resoplando, y lo miré con rabia mezclada con euforia. ¿Eso es todo lo que tenés, negro?, le grité. Él solo sonrió y desapareció. Lo sentí detrás de mí, giré con un instinto más que con la vista y nuestros puños se encontraron en el aire. El estallido fue como un trueno. El polvo se levantó y muchos de los que miraban retrocedieron asustados. Seguimos así durante minutos que parecieron horas. Mi brazo izquierdo ardía de calor, mi pecho pesaba, pero no paraba. Él tampoco. Cada movimiento era una declaración, cada golpe un recordatorio de que este no era un juego. En un momento lo tuve contra el suelo, mi fuego negro presionando su torso. Pero él me atrapó con sus piernas, me hizo volar hacia atrás y antes de que pudiera reaccionar ya estaba sobre mí, con sus llamas a 1 centímetro de mi cara. Ambos frenamos al mismo tiempo. El silencio fue absoluto. Todos nos miraban con los ojos abiertos de par en par, convencidos de que aquello había terminado en un enfrentamiento real, en un odio imposible de contener. Respiré hondo. El pájaro negro también. Y entonces reí. Él hizo lo mismo. Nos pusimos de pie, nos miramos a los ojos, y sin decir nada, chocamos los puños en un gesto simple, limpio. Una señal de respeto, de entendimiento, de que la pelea había sido real, pero no había ni rencor ni odio. Solo fuerza compartida. Los murmullos comenzaron a recorrer al grupo. Vi rostros aliviados, otros aún incrédulos. Algunos sonreían, otros simplemente no sabían qué pensar. Pero todos, absolutamente todos, habían entendido lo que quería mostrarles. Que un combate verdadero no era un espectáculo, sino la frontera entre seguir vivo o quedar en el suelo. Me volví hacia ellos. Eso que vieron, les dije, con la voz ronca por el esfuerzo, es lo que significa enfrentar a alguien con todo lo que tiene. No hay amistoso, no hay tregua.
Solo el que sigue de pie. Ustedes tienen que aprender a controlar eso, a usarlo sin miedo y sin piedad cuando sea necesario. Hoy empieza su entrenamiento. El silencio seguía, pero esta vez cargado de algo distinto. No era miedo, no era duda. Era respeto. Y yo sabía que ese había sido el primer paso.